Formato podcast. Historias con voz propia. Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Pan de Marketing. Volvemos a abrir las puertas del obrador, del mostrador, de la tienda, podéis pasar donde queráis, porque esta casa, que es de Capi y mía, también es vuestra y nos encanta compartir nuestra forma de hacer pan y aprender de vuestra forma de hacer marketing. Así es un intercambio en el que aprendemos todos y ya me acompaña por aquí como siempre Capi Herrero. Capi, ¿cómo estás? Hola Chema, pues bien. Y hoy ya que vengo de fin de semana, juego con un poquito de ventaja porque me dijiste la anterior semana que hoy vamos a tener un invitado muy especial. Y para ponerme en contexto, me he estado viendo películas de ciencia ficción y de las galaxias. Hombre, te has visto Minority Report, no me digas más. Bueno, y la de Dune también. Es que quería ponerme en contexto a lo que yo creo que nos espera hoy. Que va a ser... Sí. Diferente no, lo siguiente de lo Hoy siguiente. va a ser de las veces que más aprendamos tú y yo, creo, en Pan de Marketing. Siempre aprendemos, pero hoy vamos a dar un salto al futuro y vamos a hablar de herramientas. Bueno, ya habéis visto, supongo, en el título y en la descripción de este episodio, que vamos a hablar de realidad aumentada, de realidad virtual, de metaverso, de spatial computing. No sé cómo llamarlo, ahora nuestro invitado nos ayudará a ponerle orden a todos estos conceptos, pero mira, yo he venido tan preparado, Capi, mira lo que tengo. ¿Qué te parece? Qué Te mola, bueno. ¿eh? Esto Y es tanto. súper alta tecnología. Si nos estáis viendo en el canal de YouTube, en Pan de Marketing Podcast, veréis que tengo unas gafas de realidad virtual súper tecnológicas. ¿Vale? ¿Estás haciendo la competencia de alguna marca o qué? Están patrocinadas por México porque son de un stand de Fitur de hace como 6 o 7 años y eran una tecnología maravillosa porque podías meter el móvil por aquí y entonces hay ciertos vídeos en YouTube que le das y te lo separa en dos ojos y entonces haces como si fuera un 3D, iba a decir salchichero, pero oye, a mí me funciona. Todavía sigue funcionando, todavía sigue habiendo vídeos que funcionan con este apaño de realidad virtual, pero creo que es mejor que llamemos a Edu para que nos cuente él cómo funciona este tema. ¿Qué te parece? Joder, me has asustado que se me han empañado hasta las gafas, Chema, o sea, que con eso te digo todo. Joder, cuidado, es que esto es de alta tecnología. Venga, pues vamos a pasar a Eduardo, a invitarlo a la trastienda y que nos cuente cómo funciona el tema de la realidad virtual. Edu Herranz, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, chicos? Nada, un placer estar aquí en vuestro Pan de Marketing y encantado aquí me habéis invitado al Obrador para compartir un poco, pues eso, cómo hacemos y cómo ponemos las manos en la masa en cada una de nuestras creaciones o intenciones en el ámbito del marketing, en este caso. Tanto contigo, Sí, Chema, como con Capi. Así que un placer, un lujazo. Aunque sí. alguna corrección, Capi, te tenías que haber puesto las pilas, no tanto con Dune, que está muy bien, o con Minority Report, que está bien, porque tiene relación con el mundo que vamos a hablar hoy, Ajá. sobre todo en la parte, quien recuerde Minority Report, las escenas en las que Tom Cruise está interactuando con las manos, un poquito, pues eso hay bastante, a la gente se le quedó mucho en la cabeza y es cierto que ahora sí que se puede interactuar con contenidos digitales con las manos, con lo cual es un modo de interacción bastante natural que se puede incorporar en ese tipo de tecnologías que hoy vamos a hablar. Así que es interesante. Dune, bueno, tampoco es ciencia ficción, pero hubiese sido mejor con un Ready Player One, por ejemplo, de Steven Spielberg, que sí que pues utiliza mucho el artilugio de las gafas para llevarte a otros mundos virtuales y tal. Y luego Chema, quien lo haya visto o lo vea en el canal de YouTube, pues ha utilizado unas gafas de realidad virtual que efectivamente podrían ser de realidad virtual. Son unas gafas que se llaman de tecnología Google Cardboard. Es una propuesta que hizo la gente de Google en su momento. Nació en Francia, luego se llevó a Estados Unidos. Fue capitaneada precisamente por un español, que hay un madrileños por el mundo, o un español por el mundo, no lo sé, uno de los dos hablando acerca del asunto y hablando acerca de las Google Cardboard. Y es un producto que como nació, pues acabó falleciendo, murió, porque se hizo bastantes alternativas. Para que la gente lo entienda, es una gafa de cartón en el que se ponen dos lentes, las que tú metes tu móvil, el móvil se divide la pantalla entre dos y al final pues tienes el efecto estereoscópico, es decir, puedes ver un contenido que se está proyectando en la pantalla con efecto 3D, ¿vale? Y bueno, pues claro, digamos que estaba como recogiendo determinados factores que hacían que podía triunfar, como por ejemplo el bajo coste, precisamente por la escalabilidad, pero había uno fundamental que no tenía, que era el tema de calidad, ¿vale? Aparte de que luego, por supuesto, pues calentaba tu móvil, es tu móvil tu personal, lo dejas de utilizar, bueno, y estamos hiperconectados siempre con la mensajería, queremos tenerla, bueno, mil problemas. Pues no acabó de funcionar, sobre todo por un tema de calidad.
y ya han surgido otras propuestas, también surgieron en paralelo, pero otras propuestas, como otras muchas, y entre ellas, por supuesto, Apple Vision Pro, que es otra división de la que hablaremos hoy, que solventaban ese problema. Así que, bueno, un poco por ir comentando ya cosas que habéis ido diciendo, aunque fuese de manera inconsciente. Ya la primera, ya estamos aquí. No, ya a mí esto me parece un invento muy curioso, pero no le encontré ninguna utilidad y lo que no sé es cómo lo conservo todavía. Pues, sí, bueno, es curioso, hubo una propuesta muy interesante que se llamaba Google Expeditions, que permitía a la gente, a los profesores, poder explicar dentro del camino formativo cosas concretas a los alumnos, es decir, estamos hablando acerca de Egipto, vamos a ver las pirámides. Entonces, ellos cogían de repente un móvil que les daban, ¿vale? Que se conectaba a una wifi que había en el aula, y el profesor desde la tableta podía indicar exactamente qué podían mirar o no mirar. Entonces, como en este caso en educación, pero como demostración, demo de producto de manera multiusuario en tiempo real sincronizada, era muy buena. Lo que pasa es que no funcionó por un tema nuevamente de escalabilidad. Es decir, los colegios no suelen andar muy bien de presupuesto, y si tienes que decir router en cada aula que no se sature con más de N número de alumnos, móviles para cada alumno de tales características, claro, son limitadores. Es un pico. La pasta, la pela. Claro. Pues yo, antes de empezar a que nos ayudes a ordenar esta terminología, que ya has empezado, de hecho, quiero contar quién es Eduardo Herranz, ¿no? Te invitamos por un contacto en común que tenemos tú y yo, que me dijo que ibas a ser la persona que mejor supiera hablar del marketing aplicado a la realidad virtual, metaverso, etcétera, ¿no? Y es porque tú eres cofundador, director de operaciones y Academy Director en dos empresas que se llaman, que entiendo que tienen cierta relación porque se llaman igual, sí. Spatial Voyagers y Virtual Voyagers. Que lo que hacéis es desarrollar aplicaciones, entiendo, para estos soportes de realidad virtual o aumentada, a petición de marcas, ¿no? O de instituciones. Correcto. Sí, básicamente un cliente viene con una necesidad y intentamos resolvérsela con contenidos específicos para esa necesidad. ¿En qué se diferencian ambas patas? Perdón. Sí, 10 años. Empezamos con Virtual Voyagers, en el que hacíamos contenidos. Empezamos con la parte de marketing, luego se fueron abriendo otras patas que se ha visto que ha funcionado, como por ejemplo la parte de formación, temas industriales, un montón de patas, pero en la parte de marketing nos hemos hinchado a hacer cosas y seguimos haciendo cosas. Era más la parte de realidad virtual, vídeo 180, 360, realidad aumentada, sobre todo en la parte de móvil. Y luego ya el mercado ha evolucionado a un punto en el que, con este salto exponencial que bajo nuestro punto de vista supone el tema de la realidad aumentada mixta, o lo que lo ha reformulado Apple como Spatial Computing, computación espacial, pues hemos querido crear una marca vinculada a una nueva línea de negocios. Es decir, Virtual Voyagers, seguimos haciendo cosas con Virtual Voyagers y vamos a seguir. La única diferencia es que creamos como una nueva línea de negocio por un tema de posicionamiento, básicamente. Intentar decir, oye, mira, estamos aquí, somos especialistas en esto y estamos ya trabajando en proyectos para marcas. Entonces, esa es un poco la razón de ser por la que existe ahora Spatial Voyagers, que ha sido lanzada en enero del 2024 y por la que evidentemente coexiste con Virtual. Y por empezar por el principio, entonces, por dar un poco de orden al plano conceptual, ¿no? Yo no sé todo esto dónde empieza, si es entiendo que empieza con Internet, probablemente, con los primeros chats, incluso podemos hablar que son unos antecedentes de espacios compartidos para que los usuarios se encuentren y compartan cosas, pero esto empieza a coger velocidad cuando surge el concepto de, es que no sé cómo llamarlo, de avatar, ¿no? Que nosotros mismos nos podemos proyectar en una realidad que no existe para realizar acciones que pueden imitar o no la vida cotidiana. Es que no sé si estoy poniendo los nombres correctos, ¿no? Sí. Hablamos del Second Life, hablamos de este tipo de iniciativas. Luego, entiendo que la mayor disrupción es el metaverso, o el anuncio del metaverso por parte ahora comentamos también de Meta y demás. Luego llega las gafas de realidad virtual. El mundo del videojuego tiene mucho que decir en todo esto, porque hay una parte experiencial que no creo que es la mayor ventaja de estos soportes. Y no sé, Apple se mete, empieza, como tú dices, incluso a cambiar la terminología. ¿Cómo podemos poner orden a todo esto? Sí, a ver, porque la gente un poco lo entienda, es decir, al final esto hubo como de la realidad virtual como tal. Es decir, ¿qué es la realidad virtual? La realidad virtual es tú te pones un dispositivo en la cabeza, a día de hoy, en el futuro se verá si es pues una lentilla, hoy es más un headset, un dispositivo un poco más grande, luego será una gafa, como más las de ver. A día de hoy tú te pones una cosa en la cabeza,
que te lleva a otro mundo, es decir, dejas de ver el mundo real y estás viendo un mundo 100% virtual. Esto se lleva haciendo desde hace muchísimos años, con una calidad más pobre. También en su momento, pues precisamente por limitaciones técnicas, generaba siempre mareo. La calidad de lo que estabas viendo era más poligonal, es decir, era poco realista, eran cubos, colores, ¿vale? Cosas que se ha hecho en muchas expos, por ejemplo, la expo siempre dice mucha gente que ha ido a la expo de Sevilla, pues recuerdo que comentaba, incluso en París también se lanzaban bastantes cosas en relación. En el 92, estamos hablando, que ya había dispositivos ya había que cosas de hacían... realidad virtual en la expo. Pero claro, eran gafas muy grandes con cosas poligonales muy sencillas. Claro, la gente estaba acostumbrada al mundo de las pantallas, entonces en el momento en el que tú te ponías algo y entrabas en un mundo 3D que reaccionaba en tiempo real, pues la gente le volaba la cabeza, ¿no? Al final, pues era como una cosa muy interesante, pero la calidad era razonablemente baja y sobre todo que era muy caro, es decir, que era una cosa muy específico de ferias. ¿Qué pasó? Que en el 2014 hubo una disrupción, un poquito antes del 2014, 2012, 2013, hubo una disrupción que surgió, pues como suele surgir, casi desde una caravana, en este caso, en California, de un tipo que se llama Palmer Luckey, que básicamente lo que hacía era, pues bueno, empezar a ver cómo juntar distintas cosas de tecnologías que ya existían, es decir, pantallas de alta definición, por ejemplo, de los móviles, el tema de los giroscopios y el concepto de la estereoscopía, lo que comentábamos justamente antes de las Google Cardboard. Y dijo, ostras, ¿por qué no cojo las pantallas de los móviles y la pongo delante de los ojos del usuario? Pongo dos pantallas o una pantalla dividida, pero que se comporte como dos. Con el giroscopio hago que si el usuario mueve la cabeza, el contenido de la pantalla en tiempo real se pueda mover y le pongo dos lentes para que amplifique el contenido que se está viendo en las pantallas y le dé la sensación que esté en un mundo. Entonces, de ahí surgieron las primeras Oculus, ¿vale? Que luego fueron compradas por Facebook, que sabéis que luego cambió el nombre a Meta, de Metaverso. Correcto. Entonces, previamente a eso, se centró el mercado en un nuevo reinicio aproximadamente en 2013 para la realidad virtual, es decir, gafa que me pongo y me voy a otro sitio 100% virtual. Ahí es donde empezó el mercado, ¿vale? Y se había contenidos 3D. Empezó a entrar dentro de ese mercado el vídeo 360, es decir, yo tenía que articular la grabación de un contenido, ya no era con una típica cámara, con determinada angular, con una lente, con un cuerpo de cámara de lo que fuese, sino que era, vale, eso es importante, pero tengo que grabar en todas las direcciones. Tengo que coser el resultado de esa grabación para que cuando un usuario luego vea el vídeo editado y postproducido, pueda tener la sensación de que está en ese sitio, un sitio dinámico, un sitio grabado en vídeo, ¿vale? Pueda decidir hacia dónde mirar, por ejemplo, ¿no? Claro, se movía y en 360 movía como si fuese un chupachus, movía así la cabeza de un lado para otro y podía estar viendo de un lado para otro, ¿vale? Entonces, eso funcionó y se empezó a utilizar tanto en marketing, que luego veremos algunos casos, ¿vale? Tanto en vídeo como en 3D. Empezó a evolucionar. Luego, en el 2015, Apple compra una empresa alemana que se llama Meta.io, que era una empresa de realidad aumentada, que hacía realidad aumentada para móviles. Es decir, a través de la cámara del móvil se enfocaba el mundo real y en la pantalla de tu móvil, pues veías el mundo real y se empezaban a integrar contenidos virtuales. Era una cosa un poco más transicional, en el que, bueno, pues sí, no era muy inmersivo porque era tú con tu móvil en tu mano, con tu pantalla, y en esa pantalla es donde veías el contenido 3D, ¿vale? Pero estaba bien. Entonces, en el 2015 cogió Apple y compró esa empresa, Meta.io alemana, como os decía. 2017 presenta, de repente, fruto de esa compra, ARKit, que es la primera librería de Apple en realidad aumentada, que ha sido como el sustrato sobre el que ha ido construyendo de cara a lanzar Apple Vision Pro, ¿vale? Entonces, fue evolucionando el mercado ya en paralelo. Ya teníamos realidad virtual por parte de Oculus, que fue comprada luego por Facebook. El vídeo 360 seguía evolucionando, pero con una calidad razonablemente buena, pero tampoco era una cosa que fuera la leche, sobre todo en su momento, por un tema de calidad de paneles, de pantallas, ¿vale? Para verlo nítido 100%. En paralelo, se empezaba a abrir otra vía con la parte de realidad aumentada, ¿vale? Y luego te llega de repente Meta en el 2021 y te cambia. El 28 de octubre del 2021 te dice que cambia su nombre de su empresa de Facebook a Meta para dejar de ser una empresa de red social y enfocarse 100% al metaverso, ¿vale? Cuando Zuckerberg presenta todo este cambio y esta cosmovisión, esta visión a 10 años, 15 años vista, él no hablaba solamente de realidad virtual, él hablaba de realidad virtual y de realidad aumentada. Si alguien de los que nos vea o escuche haya visto esa keynote o la recuerda o ha profundizado un poquito, ahí se veían casos en los que no solamente estabas en un mundo 100% virtual, ¿vale? Con esa concepción de me voy a otro sitio, sino que también había muchos contenidos virtuales que venían
a tu sitio. Realidad aumentada, pero no era tanto con el móvil, era como todo 100% inmersivo con gafas, ¿vale? ¿Qué es lo que pasó en el mercado? Que, claro, el metaverso se adoptó como, precisamente tú dices metaverso, y si la gente lo tuviera que describir, es como un lugar, ¿no? Un sitio. Claro. Entonces, la gente lo ve como realidad virtual 100%. Por mucho que tú lo quieras explicar como tal, la gente lo ve como un lugar. Entonces, se iba un poco todo lo que es el imaginario colectivo, se fue llevando hacia ese terreno de otro lugar. Empezaron a surgir versiones distópicas, fruto un poco de cómo es la mente del ser humano, más, por supuesto, riesgos reales que pueden existir, más luego determinadas pues, series como Black Mirror u otras, en las que hay muchas series o historias que están basadas en la realidad virtual, por ejemplo, ¿vale? Claro, eso subió hacia arriba, que no os podéis hacer ni idea cómo subió en el 2021, la locura de mercado que generó, la cantidad de millones o billones con B que empezó a mover a nivel internacional todo esto, todo el mundo esto lo veía como la ruta del oro, y al año siguiente resulta que, bueno, pues que Meta empieza, creo que fue el 9 de noviembre, como a despedir a gente, que fue la primera de muchas tecnológicas en el 2022 que empezó a despedir a gente. Entonces empezaron a decir que si era por los resultados del metaverso, que es cierto que era una perspectiva a largo plazo, que todavía no tenía buenos resultados, que había traído como mucha distopía al mundo en relación con esto nos va a desconectar de la realidad, esto nos aísla de la realidad, esto nos hace más o menos humanos, todo un poco todo esto, ¿vale? Y también es cierto que había una calidad muy baja, es decir, que lo que se había hecho un poco a lo largo de ese año, pues sinceramente no era muy bueno, es decir, el mercado no estaba lo suficientemente maduro a todos los niveles, como que incluso la parte de la oferta, es decir, quien sale ahí y está diciendo, oye, yo te puedo hacer algo, pues hiciese algo de calidad. Entonces hablaba mucho de Second Life, que si alguien lo has citado tú justamente, Chema, Second Life es del 2004, 2006 o por ahí, 2003 salió incluso, y yo recuerdo ver algunos gráficos del 2008, los gráficos del de 2008 de Second Life, razonablemente pantalla plana, pero no estaban mal, pero es que eran mejores que los metaversos, entre comillas, de cosas 2D que se estaban haciendo hace un año o ahora que puedes ver por ahí, sobre todo dentro del mundo descentralizado, de, no sé, alguien recuerda de Decentraland, Sandbox, son proyectos específicos del mundo Web3, del mundo cripto, que también subió mucho con toda la especulación que hubo, porque se empezó a ver una confluencia del mundo cripto, del mundo Web3, con realidad virtual, con realidad aumentada, es decir, una locura muy, muy chula. Encima, una semana después de los despidos de Meta con el metaverso, aparece OpenAI y te presenta ChatGPT. Fíjate. Y ahora ya, ¡boom! Entonces, todo el hype y toda la locura, ¡zoom!, fluye directamente hacia la parte de la IA generativa, que no vamos a reconocer que es brutal, ¿vale? Y eso con el mercado como que cae, como que va evolucionando. Y nosotros ya sabíamos que era como el advenimiento, ¿no? Como el Jesucristo, ¿no? En la religión cristiana, de decir, esto Apple sabíamos que estaba comprando decenas de empresas vinculadas con realidad virtual y realidad aumentada. Y este junio, precisamente, pues ya oficialmente Apple presenta el primer dispositivo, que es un dispositivo técnicamente hablando de realidad virtual, ¿vale? Porque lo es, pero conceptualmente no es un dispositivo de realidad virtual. Es decir, es un dispositivo que está más centrado en la parte de realidad aumentada o lo que ellos han llamado el spatial computing, porque va más allá de la realidad aumentada. Claro. Y se centra en que yo no solamente me puedo ir a otro mundo con unas gafas, como la realidad virtual, sino que como aquella realidad aumentada que ya presentó Apple, pero que otros muchos fabricantes, por supuesto, han ido sacando gafas y también tecnología para móvil, el contenido virtual viene a tu entorno, es decir, sin yo desconectarme del mundo real, el contenido virtual viene a mi entorno, pues esta gente dijo, vale, yo tengo una gafa que lo que vamos a hacer es, tú te la vas a poner, vas a ver el entorno real, como si tuvieses de repente un cristal delante, y yo en ese entorno real es donde voy a poderte integrar contenido virtual. Y solamente en momentos puntuales, lo que ellos llaman los key moments, momentos claves, te voy a permitir que te vayas a realidad virtual, ¿vale? Entonces, es un concepto para intentar, vale, vamos a hacer una cosa que no nos aísle, ¿vale? Que sea como algo que agrega valor al mundo real, que nos mantiene conectados y que nos aporta valor en muchas verticales. Y no era solamente como lo hizo la gente de Meta, que tenía sentido entrar en un concepto de, bueno, vamos a entrar por el mundo de los videojuegos, que yo decías, Chema, que tenía mucho que decir el mundo de los videojuegos, tiene que decir a muchos niveles, ¿vale? Pero es siempre un vector de entrada muy interesante, lo ha sido en casi todas las olas tecnológicas, concretamente la del PC, por ejemplo. Pues bueno,
Meta entró por la parte de los videojuegos. Sí es cierto que se hacía aplicaciones empresariales o de marketing, como nosotros hemos hecho, pero la gente de Apple se centró más en una parte más de, sí, de acuerdo, voy a hacer eso, pero vamos a centrarnos en productividad. Y además esto no es solamente un dispositivo de realidad aumentada de Spatial Computing, sino es que esto le vamos a agregar la capa de es un ordenador, es multitarea, me permite trabajar y ser más eficiente mientras estoy trabajando con todo esto, ¿vale? Entonces, eso es un poco el concepto de lo que se ha planteado y entonces después del mercado haber bajado, estamos de nuevo de subida. Otra vez. O sea, que al fin y al cabo, bien decías, Chema, que íbamos a aprender bastante. Yo mucho, porque sinceramente todo esto soy un auténtico profano. O sea que muchísimas gracias, Edu, por toda la explicación y por lo menos alinear lo que es mi mente. La audiencia sabe que yo soy muy pragmático como tal y te agradezco mucho toda esta explicación, pero de manera palpable, esto realmente, ¿qué aplicativos tiene? ¿Cómo lo puede, y aterrizándolo más digamos, a las áreas de marketing, cómo lo pueden utilizar las marcas para que realmente sus audiencias puedan tener esa conexión con ellos? Sí, pues mira, pero fíjate, te lo voy a decir. En realidad lo que ha presentado Apple con el resto de lo que había antes, voy a ser muy simplista, es como conceptualmente no tiene una gran diferencia, más allá de que por un lado fuese VR con el enfoque. Yo lo que quiero centrar es que la realidad virtual y la realidad aumentada se ha demostrado científicamente, es decir, es algo académicamente demostrado y de manera empírica, es el medio más emocional que existe. Es decir, si tú te pones unas gafas de realidad virtual con un buen contenido, la relación emocional que estableces con la experiencia y con ese producto o ese servicio que te estén lanzando es lo más emocional que te vas a encontrar. Es decir, si a la gente se le ha puesto, se le ha hecho mediciones biométricas de respuesta ante determinados contenidos, el mismo contenido en distintos medios, plano, en iPad, en PC, en móvil y en realidad virtual y aumentada, y se ha determinado que la VR y la R es el medio más emocional. Un momento, una pregunta muy tonta. ¿No se ha probado el cara a cara? Hombre, es decir, cara a cara, se supone que lo más emocional, quitando el que te lo hagan delante de ti, que tengas donde esté, el cara a cara, una persona de carne y hueso. No, hombre, por supuesto, si existe la posibilidad y la interacción se basa en vender directamente entre personas, vamos, esperemos que no haya nadie que sustituya la realidad. No, ahora, sería curioso que encontráramos que fuera más emocional, incluso que cara a cara, porque hay gente que le puede causar, ¿por qué no? Rechazo, que sea intimidatorio. Podría, ¿no? ser determinadas culturas, como por ejemplo las asiáticas, pues que tienen unas distancias de seguridad distintas, incluso el tema del contacto visual lo ven de un modo distinto ante personas que no son conocidas. Se podría seguramente buscar y rascar algo ahí para plantear. Pero lo interesante es que, claro, tú en realidad virtual aumentada puedes hacer cosas que en el mundo real no puedes hacer. Es casi como magia, ¿no? Yo te puedo hacer un truco de magia, tenerte el coche delante tuyo y de repente cambiártelo de color automáticamente, cambiarte las ruedas, ponértelo el full equip de equipación, decirte, ¿te gusta el coche? Pues mira, pero ¿esto qué lo vas a hacer para conducir así? Ah, que te gusta la montaña, mira, boom, vámonos a la montaña y de repente vamos a ver tu coche en la montaña. ¿Quieres arrancarlo bien? ¿Quieres ponerle tal? ¿Quieres poner la música que a ti te gusta poner? Es decir, claro, tú puedes hacer casi lo que tú quieras desde un punto de vista creativo y la tecnología lo soporte, lo puedes hacer. Entonces, evidentemente, el mundo real para mí es insustituible, pero una vez que tú, por determinadas razones, no puedes hacerlo en el mundo real y no tienes esa conexión, es bestial. Entonces, por eso se decía que era el medio más emocional. Y para mí, y para todo el mundo, creo que las emociones es pegamento para el cerebro. Entonces, si yo como marca quiero comunicar un producto, un servicio, y precisamente con ello puedo emocionar y puedo hacer que eso quede en la memoria de mi potencial público, vamos, es que no existe otro medio. No, claro. Ya podemos hablar luego a nivel de costes o otras cosas, pero en lo que es la posibilidad, me parece que es insustituible. Claro, es decir, ahora volvemos un segundo a las marcas, pero por ver si lo tengo yo claro, porque al final, cuando una tecnología es tan personal o el uso es tan personal de esta tecnología, el que manda al final va a ser el usuario. Y el móvil ha triunfado porque era práctico
porque se podía integrar en nuestra forma de vida, ¿no? Total. Claro, aquí son varias cosas. Ya has hablado de diferentes acercamientos o tecnologías, de irte a un mundo que no existe, que te envuelve por completo, o fusionar el mundo real y el mundo ficticio. Pero claro, más que eso, yo me estaba imaginando, conforme lo contabas, como distintos momentos de consumo. Es decir, probablemente si lo que estás haciendo es buscar información, buscando productos, no sé, resolviendo tareas de tu día a día, como contestar un email, ver una agenda, contactar con una persona que conoces, quizás sí puedas buscar más esa fusión del mundo real y el virtual, pero cuando estás en un mundo de entretenimiento, eres más propenso a dejarte llevar, ¿no? A irte a otro sitio. Supongo que va un poco por ahí, ¿no? Quizá el mundo... No sé, o sea, estoy pensando en voz alta, ¿eh? O sea, el metaverso... Está bien tirado, pero por ejemplo, te diría, claro, dentro de ese camino un poco de lo que hace el usuario en su día a día, lógicamente, si el usuario está hiperconectado todo el día haciendo lo que fuera, pues a ver, pues tiene su sentido que puedas poner alguna experiencia puntual dentro de ese camino de lo que está haciendo para que, oye, pues pueda ver algo de manera más inmersiva. Claro, eso obligaría a que el usuario estuviese conectado con la gafa todo el día. Es que eso no está ahora todavía. No va a pasar, sí. ¿No? Eso no está ahora. ¿No va a pasar? Bueno, cuando se desarrolle una gafa como las que tiene Capi puestas, eso va a pasar. ¿Que vaya a pasar en el corto plazo? No va a pasar en el corto plazo, pero sabemos que ahora, por ejemplo, hay unas gafas que son las Meta Smart Glasses de Ray-Ban, pues bueno, que no es una realidad aumentada visual, porque no tiene un display, no tiene un panel que te ponga cosas por encima, pero la tienes auditiva, ¿vale? Y además tienes integrado un motor de inteligencia artificial que le puedes preguntar sobre lo que tienes delante, este coche cuál es, y te da información o te puede saltar cosas. Entonces, sí, tampoco nos restringamos a todo 100% visual hoy, porque somos seres 100% visuales, eso está claro, ¿vale? Pero mientras todavía no está en el día a día para todo el momento, en todo caso de uso, se puede utilizar. Pero si tú quieres llevar a alguien, por ejemplo, funciona muy bien para compras de alta implicación emocional. Por ejemplo, lo que tú decías puede pasar puntualmente, pero si yo quiero comprar algo que emocionalmente me impacte, que yo quiera decir, oye, yo es que esto en mi vida lo voy a comprar pocas veces, un coche, una casa, cosas relacionadas, ahí sí que te puedes dedicar específicamente a decir, oye, quiero ver esto cómo es, le voy a dedicar un momento específico a tal, o me compro una casa y quiero ver la promoción y quiero personalizarla y además, que la gente no es pesada con la casa que se ha comprado y si encima es una promoción que se está construyendo, encima que puedas coger y, oye, vente a verla, que te la voy a enseñar antes de que esté construida, nos vamos a meter los dos, o con tu pareja que vayas viendo, pues vamos a poner esto aquí, vamos a decorarla de este modo. Funciona bien, creo que el marketing específicamente dentro de estos medios, dado que es un medio muy emocional, funciona con productos de alta implicación emocional. Y todo lo que yo pueda llevar y canalizar a través de la experiencia tiene sentido. Es decir, va a tener sentido en este medio. Pues, por ejemplo, un caso que hicimos con la gente de Johnson & Johnson, que es bastante, creo que es significativo por lo raro que es, sinceramente, nos llamó la gente, yo creo que recuerdo, esto fue en el 2019 aproximadamente, nos llamó la gente de Johnson & Johnson para hacer, a ver si podíamos hacer algo con alguno de sus productos, como por ejemplo el Listerine, el colutorio, ¿no? Entonces dijimos, ostras, nos lo ponéis complicado, un colutorio, ¿qué hacemos con un colutorio en temas de realidad virtual? ¿Qué le pedimos? El folleto en el que se identifican un poco los principales beneficios, ¿no? De utilizar en este caso pues el colutorio este. Entonces analizamos un poco los beneficios y resulta que tenían como 5 o 6 beneficios como muy marcados, ¿no? Eliminación de placa tal, no sé qué, no sé cuánto, un poco, ¿no? Vale, bien, entonces, ¿qué montamos? Un pequeño videojuego que se podría englobar dentro de la categoría del advergaming, es decir, videojuegos o pequeños videojuegos que son utilizados, que se utiliza el videojuego, pero que al final lo que se quiere es publicitar algo, ¿vale? Esto se ha hecho mucho también en web, no es una cosa nueva. Y en aplicaciones móvil. Efectivamente, es decir, eso lo reciclamos para llevarlo a realidad virtual y lo que le ofertábamos al usuario era la experiencia para poderla vivir, en la que tú te ponías las gafas, aparecías en el baño, incluso estabas con un avatar, tenías que coger el cepillo de dientes, echarlo, hacer la experiencia de echarlo, la pasta de dientes en el cepillo, y cuando te estabas cepillando los dientes delante del espejo, de repente tenías una especie como de sueño lúcido, desaparecía ese
ese baño en el que estabas y aparecías en una especie como de selva, al oro la locura, ¿eh? Aparecías en una especie como de selva y estabas como una especie como de canoa, ¿no? Con un río y con plantas y decías, pero ¿qué ha pasado, no? Y te dabas cuenta poco a poco que tenías que ir un poco como sorteando pues plantas carnívoras que te atacaban y tu herramienta para matar esa suciedad que había, esas plantas, era agitando el Listerine que tenías, ¿vale? Y además ibas como un poco andando por encima de la selva esa tal y decías, coño, pues si no es la selva, es que veo como unas montañas blancas al fondo. Y decías, esas montañas, según te acercabas, te das cuenta que no eran montañas, que eran los dientes. Entonces, estabas en esa selva bacteriana que es nuestra boca, la boca de cada uno de nosotros, luego escalando los dientes, luego haciendo cosas, luego te tirabas desde el extremo del diente en parapente. Es decir, fijaos la locura que era, pero cómo llevada en que cada una de las escenas trabajábamos en cada uno de los beneficios del colutorio. ¿Y dónde se utilizaba esto? Pues en centros comerciales. Se utilizó en centros comerciales, en punto de venta específicamente, concretamente, pues se llegó a un acuerdo con la gente de Carrefour y estuvo por toda España dando vueltas esto para que la gente, pues, pudieran, sinceramente, llegar más a nivel de marca y vender los packs que estaban en ese momento vendiendo. Y los números, por lo que tengo entendido, fueron bastante buenos. Bueno, aparte de que también ganaron premios, que sabéis que el tema de los premios, pues bueno, gusta mucho y es un reconocimiento interesante para la gente que trabaja en las empresas. Y esto pasó y entonces es como un caso de cómo es posible, ¿no? Es decir, ¿cómo puedes hacer, pues, que eso, que de un colutorio hacer marketing con ese tipo de medio? Pues aquí lo tenéis, funciona muy bien. Pues aquí, Edu, con lo que estás comentando, me parece pues lo que hablamos inicialmente, ¿no? Las galaxias. Estabas hablando del tema de las emociones, que es el principal driver, ¿no? Por lo que tú estás comentando. Pero al fin y al cabo lleva un componente, vamos a decir, tecnológico, en el que pues, tienes que estar vinculado a ello. ¿Vosotros notáis de que hay un perfil de usuario, pues tal vez más proclive a que realmente sea más sencilla esta adopción de, bueno, pues, de tecnología, por decirlo de alguna manera, que otra? ¿O no habéis en vuestra experiencia notado diferencia como tal? ¿Te refieres a un segmento específico que abrace? Pues, obviamente, correcto. A ver, tú ten en cuenta que dentro de la curva de adopción, al final, quien per se está un poco pues queriendo probar cosas, adoptar este tipo de tecnologías, son los early adopters y los innovators, teniendo en cuenta, haciendo la referencia a la famosa curva de adopción. Está más por ahí, es decir, al final son gente, pues, ¿qué perfiles? Pues más tecnológicos, tienden a ser más hombres, más un término un poquito más joven, ¿vale? Depende un poco de dónde hagas la activación, es decir, ¿qué la quieres hacer? ¿Que la gente en su casa se descargue la aplicación para que la puedas probar? Pues ya tienes un target muy concreto, muy específico de gente que tiene en su casa. ¿Qué lo quieres hacer? ¿En punto de venta? ¿Dónde lo quieres hacer? ¿En punto de venta? ¿Que es punto de venta en supermercados si es algo de retail? ¿O qué es? ¿En una feria? ¿Qué es? Oye, puedes hacer marketing también en tu empresa, que alguien venga y le cuentes tu producto, tu servicio y que lo vean directamente ahí. Puedes hacer, como estamos haciendo ahora, lo que se llama los spatial spots, que estamos llamando. Le hemos puesto un nombre súper chulo, que es hacer un spot, pero en spatial computing. Es decir, ven a mi empresa que te voy a contar lo que hacemos, pero es que no te voy a sentar aquí y te voy a poner la presentación que todo el mundo te hace y que todo el mundo ha venido haciendo. No, no. Te voy a poner unas gafas, de las Apple Vision Pro, y te voy a volar la cabeza. Y vas a entender perfectamente qué es lo que hacemos. Y además vas a entender lo guays que somos, lo innovadores que somos y cómo nos arriesgamos a utilizar todo lo último. Así está funcionando, ¿vale? Claro. En la parte que decías, Capi, emocional, es cierto que este medio es el medio para mí, vamos, no es que sea para mí, es que se ha probado que es el medio más emocional, que obviamente el driver más potente es la parte de la emoción para este medio, pero también es cierto que con la entrada de Apple Vision Pro, el medio ya no es solamente emocional como era antes de junio del año pasado, sino que también es informacional. ¿En qué sentido? En que yo ahora ya dentro de estos sistemas voy a empezar, es decir, en Apple Vision Pro ya lo puedes hacer, pero cuando cito que se va a poder hacer es que Apple lo que hace es abre camino, es como un rompedor de hielo y todo el mundo viene detrás copiando y haciendo lo mismo. Entonces ya lo que se están planteando son dispositivos de muy alta gama que te permiten leer, consumir información que tú en 2D puedes hacer, pero que ahora también la puedes ver a un nivel de nitidez prácticamente perfecto, aunque tiene margen de mejora, por supuesto, en este nuevo medio de la Spatial Computing. Es como el renaming, ¿vale? El renaming del metaverso, pero con algunos añadidos, ¿vale? Uh-huh. Entonces, LG, como principal... uno de los principales fabricantes de pantallas, por ejemplo, pues se ha juntado con la gente de Meta para hacer competencia del Vision Pro. Samsung
también, por ejemplo, se ha vinculado con la gente de Google para hacer competencia a Apple Vision Pro. Entonces, ahora todos van a venir con una propuesta que no va a ser solamente emocional, que también, por supuesto, sino también informacional, y que aspiran a que no solamente sean momentos puntuales de tu día, sino en el medio y largo plazo, que no en el corto, en el que estemos bastante tiempo con las gafas. Porque no nos engañemos, nadie quiere tener unas gafas grandes en su cabeza todo el día. Es decir, nadie quiere tenerlo. Ahora, hay veces que te aportan mucho valor y que te merece la pena el tener que estar pues teniendo esas gafas por el valor que te está aportando hoy a día de hoy, porque no hay otro medio que te lo permita hacer. Pero a lo que vayamos es, oye, yo quiero que si no se pueden ver, mejor. A lo más pequeño, lo mejor que en esté este caso. integrado en tu día a día, claro. Entonces, oye, pues lo tendré como las gafas como las que tiene Capi, que si veis las Meta Smart Glasses de Ray-Ban, están bastante bien, que no tienen display. Por ejemplo, ahora, a finales de septiembre, la gente de Meta va a presentar en el Connect, que es como una de las principales conferencias suyas a nivel internacional de realidad virtual, aumentada, y han agregado, por supuesto, la parte de ella, pues van a presentar unas gafas de realidad aumentada que al parecer son como súper innovadoras, ¿vale? Yo creo que van a estar un poco más en el terreno del prototipo, mi sensación, pero anticipando un poco a futuro lo que va a venir, porque Meta es un player muy potente y muy interesante en el mercado, ¿vale? Entonces, al final se empiezan a picar. Es decir, ya esto es lo bueno. Ahora ya entra el que faltaba en la habitación, que era Apple, acaba de entrar. Ahora ya viene con una propuesta muy cara, porque es cara, pero con un nivel de calidad muy bueno. Y ahora ya el resto se empieza a picar. Y ya se empieza a montar la guerra como se montaba de iOS versus Android. Empieza la gente a polarizarse. Haterismo frente a fanboys. Es un mercado muy interesante y de verdad que aquí tenemos todos que ganar, los primeros los usuarios y las marcas, que si lo hacen bien van a poder transmitir y conectar con sus productos y servicios a las personas, a sus clientes, de manera diferencial totalmente. Yo creo que, fíjate, lo que tú estás comentando, vamos a terminar la parte hard, en algún sentido, es fundamental. Y yo creo que al fin y al cabo van a ser los dinamizadores si realmente esto tira para adelante más rápido o más lento. Por ejemplo, yo lo comparo a cuando salió la parte de Blu-ray, toda la de una mejor calidad, vídeo en todo, pero no hubo una apuesta por la parte de las marcas y al fin y al cabo pues quedó, digamos, en desuso. Lo compara ahora. Pasó con el Betacam y el VHS, que fue un caso muy similar. Totalmente. Que al fin y al cabo el mejor, si recuerdo, era el 2000, ¿no? Y realmente pues se apostaron por el VHS y fue el que se quedó, ¿no? En ese sentido. Que lo ve igual ahora en el tema de la automoción, aparte que hay otros componentes, ¿no? Con el tema eléctrico. O las marcas apostaban de una manera feroz a sacar modelos híbridos y luego eléctricos, o si no, pues seguiríamos estando por donde estamos a lo mejor hace 3 o 4 años. Por lo tanto, que toda esa guerra positiva, como tú vienes diciendo, Edu, decir, mira, ya han abierto la veda y aquí pues todo es hacia adentro, no iban empujando lo que es la categoría. Para mí yo creo que eso va a ser fundamental por lo que estás comentando, si va a ser una barrera, independientemente de que sea más caro o menos caro, me da igual, eso ya se irá normalizando, digamos, en lo que es el mercado, o que sea, digamos, un acelerador. Y luego, también desde el punto de vista del marketing, y hoy hablamos el marketing como tal, por todo lo que estás comentando, que me parece el efecto wow, absolutamente, Edu, ¿no crees que también hay algo más de posicionamiento? De decir, mira, es que soy una marca innovadora y mira por lo que estoy apostando a lo que realmente, y eso que tú has citado, decir, pues mira, ha habido mejoras del punto o impacto directamente económico en las ventas, pero tal vez como que queda en un segundo, en tercer paso, hoy por hoy. Puede ser, sí. Bueno, hoy por hoy, tú ten en cuenta, desde el 2014, que hacía un poco antes la revisión, eso ha pasado desde el minuto 1. Es fruto de la naturaleza del ser humano y al final, en parte tiene sentido. Es decir, hay cosas que tú dices, oye, mira, yo quiero ser una marca innovadora y me quiero posicionar como innovadora. Y sé que precisamente los medios están ávidos de noticias nuevas, de cosas un poco así más disruptivas. Y si hago algo, pues cualquier cosa que haga, esto me va a generar un impacto en medios de lo que fuera. Y esto se puede evaluar en tal impacto económicamente hablando. Entonces, ha habido marcas que han hecho unas aproximaciones a este tipo de medio, pues probablemente algunas bastante mejorable, pero que a lo mejor no tienen su repercusión. Y a lo mejor, yo qué sé, luego un poco haciendo una retrospectiva y viendo el asunto, yo diría, vaya castaña lo que lanzaste, pero me dicen, oye, mira, ¿sabes qué es lo que pasa? Que aquí la gente lo ha visto, que ha salido en medios, la gente se ha quedado que mi marca es innovadora porque está subida a esta nueva ola de lo que fuera,
como comentábamos antes, pues aquí el 90% o más del 90% no pasa del titular y del epígrafe, con lo cual haya quedado. Y aparte, quien profundiza, encima luego no puede probar la experiencia porque hay 4 capturas y no lo ha podido probar lo que fuese porque es una experiencia quizás privada. Entonces se quedan ahí. Entonces han impactado, pues eso, quizás hasta incluso el público nuevo, hasta les ha salido bien porque incluso han llegado hasta incluso público nuevo y puede ser. Sí, es decir, el problema es que hay una tendencia en muchos casos a la nota de prensa, es decir, no tanto a la estrategia de marketing, sino a la táctica a corto plazo de la nota de prensa, sea lo que sea. Esto pasa mucho en el metaverso, es decir, esto en el metaverso, si se escribiese, es que es alucinante cómo han intentado, es decir, les daba exactamente igual, es decir, había marcas que nos decían, no, pero quiero hacer algo, digo, pero ¿qué? Explícame un poco para poder profundizar y hacer algo con sentido. Y nos decían, no, va, pues les daba igual todo. Es decir, ahí la barrera de entrada era no barrera. Es decir, era lo que tú me digas, que sea algo rápido y que pueda tener un sentido para salir al mercado, me valía. Y generalmente no hacíamos ningún tipo de proyectos porque al final es algo contraproducente para nosotros. Aunque a ellos a nivel de nota de prensa les pueda venir bien, al final es como que en nuestro expediente queda una mancha negra. Entonces no queríamos hacerlo y como teníamos la posibilidad para poder seleccionar, pues intentábamos hacerlo. Siempre necesitamos que tengan sentido. Claro, porque a nivel de la empresa ahora tiene pocas herramientas para enfrentarse a estos soportes. Lo llamo soporte sabiendo que es mucho más, ¿no? Y por herramientas me refiero a herramientas de evaluación. Es decir, porque a día de hoy, ¿qué KPIs puedes aplicar cuando hay un nivel de adopción de la tecnología tan bajo y donde lo puedes utilizar en momentos muy puntuales o te los traes a tu oficina o en un centro comercial o en un evento? Claro. No hay una... al final la nota de prensa es como lo más medible, ¿no? ¿Cuántos impactos ha generado? X. Estoy de acuerdo. Pues no, hasta que no... A ver, descargas, es decir, tú te puedes plantear por un lado, evidentemente el impacto que puedas tener en medios es un KPI que es medible, es algo tangible que lo puedas plantear. Luego, más allá de allí, si nosotros, por ejemplo, hemos hecho determinadas mediciones, pero, por ejemplo, no han sido tanto en el ámbito del marketing, más allá de las descargas o interacciones o qué es lo que hacía el usuario o no y qué es lo que parecía que le interesaba dentro de la experiencia. Que eso también era interesante para las marcas. Eso sí. Es decir, poder medir dentro de la experiencia qué le interesaba más, sobre qué ponían un poquito más de foco, sobre que casi formaba parte un poco más del research, ¿vale? Del usuario para saber por dónde estaba un poco el usuario tirando o qué parecía que le interesaba más. Y eso sí que lo hacíamos con mediciones automáticas, integrando librerías de medición de datos, de analítica de datos dentro de las experiencias. Lo hacíamos. Luego había otras que se utilizaban ya para el análisis específico del usuario, es decir, metíamos a los usuarios en los lineales de supermercado, les planteábamos una tarea y el usuario se tenía que mover por el lineal de supermercado virtual buscando el producto que les habíamos pedido e incluso les medíamos emocionalmente para ver exactamente cuál es su nivel de activación emocional, que es lo que medíamos, nivel de activación emocional. Y entonces íbamos viendo dónde el usuario miraba con temas de eye tracking, cómo el usuario se desplazaba, cómo estaba mirando, buscando el producto que le habíamos dicho, y luego analizábamos las formas de display, es decir, cómo se está poniendo ese producto en el lineal del supermercado o en la isleta de promoción o en la cabecera de la isleta o lo que fuese. Y íbamos un poco viendo exactamente cómo el usuario iba reaccionando a las distintas configuraciones del display, que lo hacíamos a base de clics, es decir, hacíamos así, chascábamos los dedos y lo cambiábamos, cosa que en el mundo real no se puede hacer, ¿vale? Entonces, eso me parece muy interesante. Por ejemplo, eso lo hicimos con la gente de Chep, con un distribuidor internacional, el más grande que hay distribuidor, que es una empresa australiana con una cantidad ingente de empleados, que se dedicaban mucho a lo que ellos llaman la primera villa, es decir, a la distribución de productos desde la fábrica hasta el supermercado, pero querían llegar a la última milla y posicionarse en la mercadotecnia de la última milla. Es decir, oye, yo sé de tu producto y quiero contarte cómo. Entonces, trabajamos con ellos en propuestas en las que analizamos y recreamos lineales de supermercado. ¿Funcionó? Sí. ¿Por qué no funcionó más? Porque el tiempo, es decir, había un cuello de botella o existe un cuello de botella en la generación de los contenidos. Es decir, tú para crear un lineal de supermercado, pues requiere tiempo, dedicación y cariño y expertise, y no lo puede hacer todavía cualquiera. Y entonces, claro, tenías que hacerlo, tenías que, pues eso, buscar a los usuarios, pedirle el consentimiento para sus datos para el análisis, meterlo dentro, ver qué hace. Entonces, funcionaba muy bien. Incluso la gente de Nielsen sé que incluso diría que copió nuestra herramienta en Turquía. En Turquía sacó una herramienta que era muy similar a la que nosotros sacamos 2 años después, ¿vale? Y es muy interesante, pero siempre hay una limitación a la hora de generar ese contenido, porque te dicen, oye, vete a una tienda de barrio
un corner shop de estos que se llamaban en Londres, porque vamos a hacer una activación con una marca de bebidas súper conocida, por ejemplo, ¿vale? Pues lo hicimos, fuimos allí, había que recrearlo y funcionó muy bien. Y hasta les poníamos como distintos tipos de hasta la hora de cómo llevar las cosas, cómo se mostraban. Es decir, era brutal, pero claro, ellos van equilibrando y dicen, ostras, ¿cuánto tiempo? No solamente en coste, ¿eh? Es decir, el tiempo de esfuerzo, de revisiones, de cuánto equipo dedicado hay mi empresa para esto frente a lo otro. Entonces, pues siempre hay que valorarlo y se valoraba. Y entonces por eso tenían un recorrido más corto a veces. Ya. O sea, a ver, por ordenarme un poco las ideas en la cabeza, porque o sea, estoy intentando encajar todo, ¿no? Si hablamos de la presencia de marcas en todos estos soportes y si lo intentamos relacionar con el funnel, tenemos que en la parte central del funnel, la parte de compra, de adquisición, tiene sentido utilizar estas herramientas si el producto o el servicio tiene una alta implicación emocional o tiene un tiempo de decisión grande. Una casa, un coche, ese tipo de cosas que además la parte experiencial es muy visual. Evidentemente, gran consumo, pues gran consumo no vas a vender a través de unas Oculus. No tiene sentido. No, han intentado. Ha habido marcas de gran consumo que nos han venido, o algún supermercado, por ejemplo, ¿no? Para hacer alguna cosa. Y planteamos siempre alguna cosa en un enfoque siempre mucho más emocional, vinculado con la marca que con el compra del producto en sí, porque si no, no tenía sentido. De hecho, si buceáis un poquito específicamente con el mundo de los supermercados, había mucha gente que yo alucinaba, ¿eh? Y de hecho esto lo hemos comentado en muchas clases y charlas y demás. Estuve en varios congresos en relación con temas de e-commerce y comentaba que, claro, intentaban hacer como gemelos digitales enfocados a gran consumo, para marcas de gran consumo, que no tiene sentido, macho. Es decir, que al final, que yo para eso voy al supermercado. Es decir, que eso a mí explícame las cosas de un modo distinto, hazme una experiencia que sea distinta, complementaria, que me aporte valor, que yo comprar una naranja que no puedo ni tocar ni ver y que la voy a ver peor, ni la puedo tocar, en realidad virtual no va a tener sentido. Entonces, tiene sentido para analizar nada el usuario, como os decía, pero no para que compres. Claro, exactamente, no te o sea, incluso en ese sentido es mejor una aplicación en el móvil o un Shopify que que metes a la cesta con un clic, sabes cuánto te va a costar, ves las condiciones, metes tu tarjeta y es un proceso que tienes muy familiarizado. ¿Para qué vas a simular? Para eso te vas a la tienda. Claro, yo eso lo entiendo perfectamente. Cero sentido. Claro. Luego, desde mi punto de vista, vamos, sí que entiendo que tiene mucha aplicación en la fase de discovery, de encontrarte con la marca, ¿no? De hacer publicidad para que el usuario, haciendo cualquier otra cosa, se encuentre marcas que refuercen su presencia, ¿no? Entiendo que hay mucho branded content, no lo sé. O la prueba del producto, es decir, yo sigo más en la parte de decisión, tiene un montón, porque incluso decir, al final, si tú estás buscando un poco como innovador, aplicaciones por ahí, de repente ves una nota de prensa de alguien que, por ejemplo, se me ocurre, decir, cosas menos emocionales, ¿vale? Es decir, hablábamos mucho de partes emocionales. Vamos a irnos a una compra, me acabo de acordar, a una cosa como mucho menos emocional. Un aspirador. Es decir, dices, hostias, esto tiene poco de emocional, ¿no? Es decir, ¿a quién le gusta el acto de tener que aspirar la suciedad de su casa? Pues a poca gente, creo, ¿vale? Habrá gente que le desconecte y que diga, a mí barrer o aspirar me relaja, pero en general no es lo más emocional que tengas. Pues una de las marcas que serían como de más tope de gama en esa línea, que es Dyson, pues Dyson, por ejemplo, generó una experiencia de realidad virtual para poder probar sus principales dispositivos y tú poder entender la tecnología que tenía dentro. Porque el problema que tenían era que todos los filtros que tienen dentro de ahí, hay una tecnología brutal. Es decir, ellos intentan transmitirla mucho a través de vídeos que hablan de sus laboratorios, de cómo lo trabajan, de cómo lo dejan de hacer, pero al final eran vídeos que los ve 4 monos. Y aquí seguramente tampoco a mí lo verían 4 monos. Pero los 4 monos que lo vieron, les quedó meridianamente claro que lo que hay dentro es tecnología, alta tecnología, aplicada a una tarea que es poco emocional, pero que es la de la limpieza y que la tienes que hacer pues durante bastantes días de la semana. Y ahí te genera un vínculo con una marca con alto valor añadido. Claro. O sea, que está en el top del mercado, es de las marcas más está alineado, tiene sentido, se siguen posicionando como compañía tecnológica, está vinculada, es tecnología con tecnología, aunque no utilices esa tecnología, realidad virtual aumentada para tu día a día se puede hacer, pero es que es más, es que no sé si habéis visto un vídeo en relación con el tema de las Apple Vision Pro en la que aparece una persona con un aspirador y de repente ve como todo el entorno de su casa y de repente ve como moneditas en el suelo y la zona por la que tú no has pasado todavía. Entonces,
donde no has pasado y moneditas, entonces te está gamificando Claro, en tiempo experiencia de real uso. la actividad de estar aspirando. Entonces tú imagínate que Dyson llega de repente y dice, oye, pues mira, voy a poner que una aplicación para que cuando tengas unas gafas como las que, vuelvo a hacer referencia, las que tiene Capi, puedas decir, cargar la aplicación de Dyson. Y entonces esté conectada mi gafa con mi móvil o no con mi móvil, pero directamente con la aspiradora y me esté gamificando una actividad tan rutinaria como es la de aspirar. Entonces, es que al final surgen conexiones que tienen sentido. Y una pregunta, si ahora haciendo un poquito memoria a todo lo que estás comentando, Edu, y llevándolo a una parte pues más divertido a lo de aspirar y barrer, que estoy de acuerdo contigo, Edu, Sí. a mí tampoco me relaja, intuyo que a ti tampoco. Un ejemplo sería lo que están haciendo la gente de Hotelverse, en el que realmente te pueden meter en las habitaciones de los hoteles y en función de dónde esté ubicado, tiene un precio diferente, porque al fin y al cabo, claro, tú vas a ver... No conozco el Hotelverse, me puedo hacer la idea de que al final es como un mundo virtual, acá metaverso, donde es un hotel con habitaciones y tal y cual. Sí, pero ¿cuál es? Es decir, yo voy ahí y ¿qué hago en la habitación? ¿Qué hago? Porque hay un hotel detrás real que me quiere explicar qué es... Son varias cadenas que están detrás del proyecto y realmente yo, un poquito por lo que me he estado documentando, ¿Sí? al fin y al cabo, claro, ¿por qué tienes que pagar más por una habitación u otra? Incluso aunque estés en Bueno, primera línea de playa, pues no es lo mismo que si estás en la esquina, que si estás en frontal o lo que fuera, ¿no? Entonces te hace vivir esa experiencia que tú estabas comentando, sí. donde realmente, pues incluso dices, oh, por eso tengo que pagar este precio más, otra vez a lo mejor no me parece pagar este precio, el justiprecio por alguna manera, porque esto es lo que me voy a encontrar, ¿no? A mí sobre todo lo que el abanico, y fíjate, se han lanzado unas cuantas conexiones, Edu, me parece brutal, ¿no? Claro, al final puede haber incluso una unificación de otras marcas en el que realmente puedan convivir de forma complementaria y donde se puedan hacer, bueno, pues experiencias espectaculares que realmente creo que puede tener un impacto muy positivo directamente en ventas, ya llevándolo de manera más terrenal. Sí, es decir, sí, a ver, si es que hay 200.000 cosas y luego lo llevamos mucho al terreno de, obviamente, lo que se ha hecho y lo que ahí puede haber ahora, que está muy bien, pero claro, pensad que, por ejemplo, las gafas de Apple Vision Pro, ¿vale? Que son, mira, son estas de aquí para que un poco quien vea el vídeo pues les pueda ver. Ahora le quito la fundita, ¿vale? Para que se vea un poco la idea. Estas gafas, claro, ahora son muy grandes, pero vuelvo a repetir, en el momento en el que tengamos una gafa bastante más, estas son las gafas, ¿vale? Más pequeña y que yo pueda ir por la calle por ellas, claro, yo puedo hacer acciones de marketing específicas a lo largo de la calle mientras voy viendo y me van geolocalizando y mientras el sistema, por temas de computer vision, va analizando lo que voy viendo y me va en función de mis gustos, de determinados factores, me va poniendo cosas. Entonces, sentido tiene todo el mundo, va a pasar sin lugar a dudas. Es decir, el tema es cuándo. Es decir, el tema es cuándo y quién. Es decir, nosotros podemos decir que eso va a pasar, el tema es cuándo y quién. ¿Quién va a ser el ganador? ¿Quién va a ser el perdedor desde el punto de vista de fabricantes? Si una marca entra tarde o entra pronto, muchas veces eso se plantean las marcas, dicen, oye, ¿cuándo tengo que entrar? ¿Pronto o tarde? Pues bueno, pues yo creo que depende, tienes que hacer un equilibrio entre hacer el ejercicio de si yo entro ahora, ¿vale? ¿Cuánto voy a invertir de más por ser innovador, ¿vale? Y si yo entro más tarde, ¿cuál ha sido el coste de oportunidad que he sufrido por entrar? Entonces, ese es el equilibrio. Es decir, pones un número a uno y un número a otro y ahí equilibras. Y dices, vale, de acuerdo, pues entonces sé que si entro ahora, voy a invertir un poco de más, pero me voy a posicionar, voy a abrir un mercado, voy a liderar esto, no sé qué, no sé cuántos. Y a lo mejor en tu sector no es un sector muy innovador y no te merece la pena. Y a lo mejor en un sector innovador sí que lo tienes que hacer. Mientras que a lo mejor alguien dice, oye, voy a hacer, como suele decir, estrategias de esperar y mirar y a ver qué es lo que pasa. Y en función de eso, ya entonces veo si entro o no, o si intento canalizar mi mensaje a través de este medio. Y por supuesto, analizando si tu target y tu público pues va a estar ahí, ¿no? Es decir, más allá de la nota de prensa que comentábamos antes. Es decir, va a haber alguien que esté ahí o va a haber alguien, va a haber el boca a oreja, es decir, alguien que lo vaya contando y entonces de repente eso se lo vaya contando a gente que pueda ser mi público y eso le pueda traer atención, pues también son cosas a valorar, ¿no? Entonces, ahora está un poco más restringido. Las marcas, por ejemplo, también se han introducido mucho a utilizar tecnologías transitorias, es decir, inmersivas transitorias sin necesidad de gafa a través de web 3D, es decir, tú utilizas el navegador o el móvil y en vez de tener que utilizar gafas, tienes contenidos inmersivos de una muy buena calidad en tu móvil y en tu navegador. Eso
tecnológicamente, en el 2020, 19 todavía no era posible, pero surgió una tecnología que se llamaba WebGL 2.0, que empezó a ser adoptada por todos los navegadores casi de una manera soterrada, sin que la gente lo pudiera conocer, y se empezaron a hacer cosas muy interesantes. Por ejemplo, nosotros trabajamos con IKEA en su momento en el que durante la época de la pandemia, resulta que, claro, la gente no podía ir a las tiendas de IKEA allí, entonces ya quedaron como, ostras, tenemos que canalizarlo todo a través de la venta, a través de internet, vía online, y resultaba pues que cómo lo hacíamos, ¿no? Entonces lo hacíamos con el clásico que tenemos, la gente a lo mejor estaba más tiempo en casa sin hacer nada y más con el mueble o con lo que fuese de me gusta, no me gusta, fíjate, cosas que incluso antes no se daban cuenta, en ese momento se empezaban a dar cuenta. Entonces lo que hicimos, con todos los permisos que nos tuvieron que dar para poder salir de casa, con el tema del lockdown famoso y demás, fuimos a un IKEA, concretamente el de Alcorcón, aquí en Madrid, y lo que hicimos fue recrear, es decir, unas fotografías 360 de los distintos espacios que tienen allí y los integramos en lo que era la web. Entonces la gente, cuando iba a conocer sus habitaciones, las habitaciones que estaba proponiendo IKEA con puntos específicos para tú poder comprar cada producto, tú estabas viéndolo en 360 de manera inmersiva, pero sin necesidad de gafa. Lo hacías con tu móvil y con tu PC. Incrementaron las ventas por 3 de esos puntos concretos. Entonces, si os fijáis que cuando se aplica con coherencia y con sentido y se hace bien, con buena calidad, pues generalmente funciona bien. Y si es una marca que tienes la capacidad de palanca para haciendo eso lo puedes hacer. Si hay alguien, con todos los respetos, que vende pipas, pues hombre, pues a lo mejor el margen que tienes de eso y a quién llegas, pues hombre, no te interesa meterte en esto porque no vas a poderlo amortizar. Pero una gran marca como estas, a día de hoy, antes, ahora y en el futuro. Y en esa línea, Edu, para ti, ¿cuáles serían los sectores que realmente, innegociablemente, deberían meterse? ¿Sí o sí? Ostras, pues te diría casi que, no sé si me sería muy complicado decirte que no, si hasta, por ejemplo, si sector turismo, fíjate, hasta los sectores, es decir, comunidades autónomas, ciudades, ayuntamientos, es que eso funciona brutal. Y el famoso embudo de conversión o de compra que citaba justamente antes Chema, es decir, la modificación del embudo es que es brutal. Entonces, yo diría, ¿cuáles no? Es decir, casi la pregunta sería, ¿cuáles no deberían estar aquí? ¿Cuáles no tendrían sentido? Y creo que es en sentido de, mi producto es muy complicado llevarlo porque no emociona, pero te diría, tampoco es cierto porque un colutorio no emociona. Y mira cómo lo puedo trasladar a una experiencia que emociona. Entonces, la limitación es de imaginación y creativa y de presupuesto. ¿Tienes el presupuesto? ¿Tiene sentido para ti a nivel de números la amortización que vas a hacer de esa experiencia? ¿La vas a hacer desde un punto de vista tangible o intangible, a nivel de reputación de marca? ¿Lo vas a hacer? Sí. Pues entonces plantéatelo con gente que sea buena, que pueda darle forma coherente a tu producto. También, por ejemplo, a nivel de comunidades autónomas, por ejemplo, también en el 2020, un poquito antes creo, pues nos acercó la Agencia de Turismo de Cataluña para hacer algo, ¿no? Porque querían un poco pues, promocionar su comunidad autónoma fuera de España, por cierto, ¿vale? No era una campaña enfocada afuera de España, y se nos ocurrió que por qué no hacíamos un videojuego, nuevamente un videojuego en este caso, para PlayStation, PlayStation VR, donde pusiéramos en valor la comunidad autónoma. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Pues imaginad que tú juegas un videojuego, es un videojuego de unos 45 o 50 minutos de gameplay, no era un videojuego muy, muy extenso, era un videojuego gratuito, ¿vale? Y entonces donde cada uno de los escenarios son sitios míticos de Cataluña y donde tú, como persona, recibes ayuda para completar las misiones de gente que son, por ejemplo, Carles Puyol, los hermanos Roca, gente que son como muy reconocidas en Cataluña. Pues claro, es que es una manera distinta de vivir y de comunicar y de hacer marketing de una comunidad. Recibieron 600.000 descargas, impactos brutales, es decir, estaban encantados de la vida. Entonces, mi pregunta iría más por dónde no, y aunque sea el medio emocional y tu producto no es emocional, le puedes dar la vuelta. Pues bueno, a ver, un viaje y una experiencia personal es de lo más emocional que puedes contratar, evidentemente. Y claro, es verdad que al final una de las claves, y con esto vamos a ir cerrando con la última pregunta, es yo creo que ahora mismo quien se acerque a estos soportes lo debería hacer con esas gafas, nunca mejor dicho, de innovación. Es decir, el tener ganas de hacer algo distinto y que llame la atención.
hacer por hacer y por buscar un titular me parece bastante pérdida de tiempo, sinceramente. Total. Eduardo, ¿cuál crees tú que sería el ingrediente secreto que necesitaría una marca para aproximarse al mundo de la realidad virtual o aumentada? El ingrediente secreto. Yo creo que el ingrediente secreto para mí es tener un poco de valor. Muchas veces es intentar lanzarte a algo, pero sabiendo que incluso puede no salir bien, pero que para salir bien tienes que confiar en la gente que tú consideras que estás alineado con ellos, ¿vale? Que son buenos porque tú has visto referencias de cómo plantearlo y tener valor para planteárselo. Es decir, creo que que a veces es complicado, que las marcas son muy amarrategui, a veces demasiado prudentes, lo llevas todo mucho a datos y está muy bien, ¿eh? Es decir, el tema de ser muy empresa data-driven está muy bien, pero la innovación y las ideas y la creatividad no se hacen mirando hacia atrás. Es decir, todo lo nuevo está muy bien, es como ir conduciendo mirando todo el rato el retrovisor. Es decir, vale, pero ten cuidado porque lo mismo te acabas hostiando en algún momento porque no estás mirando al frente o no vas a abrir nuevos caminos, ¿vale? Entonces, el tema data driven, mirar, es que a mí funcionó, todas, hay una cosa que se da mucho, es el mercado a lo mejor está como si fuese calma chicha a nivel marítimo, ¿vale? Como muy parado y de repente hay una o dos que hacen cosas y ya todas a correr. Y te desata la tormenta. Les ha faltado valor para hacerlo. Han estado muy centrados en, es que si no lo hace otro, ¿qué me van a decir de mí? Me van a decir que no sé qué. Entonces, en el momento en el que se desata esa chispa, es que todo el mercado se empieza a volver loco. Y es lo que está pasando ahora con Apple Vision Pro y con todo lo que va a venir. Porque lo que viene ahora es el inicio nuevamente de otra ola, del spatial computing, reformulación del metaverso con otros ingredientes, donde ahora viene Apple, pero ahora, como os decía, Meta presenta nueva aproximación en septiembre. Ahora, el 14 de mayo, precisamente, ya se anunció ayer, creo que fue, que Google va a presentar algo de realidad aumentada en el Google I.O., que es su conferencia anual. Es decir, 14 de mayo, es decir, en 2 meses tenemos a Google. A la vuelta del verano, cuando nos estamos ya quitando el bañador para ponernos el pantalón largo, te viene Meta, te dice tal, mientras Apple desplegando y haciendo lanzamientos progresivos de sus gafas en todos los países del mundo, que todavía están en Estados Unidos únicamente. Claro. Es decir, cuidado que lo que viene es importante. Entonces yo las marcas lo miraría con bastante interés y sobre todo con conocimiento. Intentaría entenderlo, qué es lo que hay de verdad. Es decir, no solamente, obviamente, de escuchar ese tipo de podcasts y contenidos, sino intentar probarlo, verlo, porque cuando lo ves dices, ahí va el nivel de calidad que tienes, la interacción, interactúas con la vista y con las manos, sin necesidad de controladores ni nada por el estilo. Entonces, vienen cosas muy interesantes y creo que las marcas con valor son las que de verdad, si se mueven bien y hábil, van a sacar jugo al asunto. Me gusta. Nos gustan mucho las marcas y las empresas con valentía. Así que nos quedamos con ese último mensaje. Eduardo Herranz, ha sido un verdadero placer tenerte aquí y conversar contigo. Nada, el placer de verdad es mío y un placer haber estado aquí y espero que podamos conversar no dentro de mucho. Nada, ya, seguro que sí. Con ganas de ir conociendo todas estas novedades porque las velocidades de crucero son, vamos, rápidas, no, lo siguiente, ¿verdad? Pues sí, nada, oye, y si podemos hacer barras de pan en realidad aumentada, pues también nos ponemos con ello. También. O, ¿por qué no, un podcast? Total. Sí, pues nada, cerramos aquí, Capi. Ha sido, pues eso, ya lo decíamos al principio, ha sido muy informativo, muy nutritivo. Y bueno, recordad únicamente que si queréis contactar con Edu, que vamos a poner su enlace a su LinkedIn en las notas del episodio, que lo podéis encontrar también por Special Voyagers, que estarán encantados seguro de recibir vuestras propuestas. Por supuesto, faltaría más. Muchas gracias, chicos. Nada, pues despedimos aquí, Capi. Pues muchísimas gracias a todos y vamos, para mí un placer porque he podido aprender muchísimo sobre este mundo que para mí era completamente desconocido y espero que para todos vosotros también. Nos esperamos para el siguiente capítulo. Venga, pues no puedo menos que acabar hoy con las Google Cardboard, a ver si consigo ver algo en claro de todo esto. Nos vemos en el próximo. También te voy a competir un poquito, Pero recuerda, Edu, que más o menos igual. Tenéis que tender a las mías, ¿eh? Eso es verdad. Sí, deberíamos tender, efectivamente, Pásame el fabricante. Cuidaros, chicos. Gracias. Muchas gracias, chicos. Venga, adiós. Hasta luego. Chao, hasta luego.